Buenas a todos, soy Daniel Rosa, soy técnico de reparación de móviles, ya muchos me conocéis por los vídeos que he ido haciendo. Bueno, estoy desarrollando una guía para ayudar a los que menos saben porque muchas veces cuando se ven las reparaciones que voy haciendo, que muchos técnicos van haciendo, pero no sabemos exactamente el por qué. Bueno, pues yo he desarrollado una pequeña tabla que quiero dar un aviso. No soy electrónico, por lo que mis aportes no van a ser al 100% de electrónica, pero sí de cómo usar la electrónica a nuestro favor a la hora de reparar teléfonos móviles, que es muy diferente. Espero que me haya quedado medio claro. Bueno, el protagonista de este vídeo, no voy a ser yo, va a ser el multímetro y vamos a explicar un poquito cómo nos podríamos mover a la hora de hacer mediciones con el esquema, viendo las nomenclaturas, viendo, por ejemplo, vi ahí a lo básico, que es lo que realmente nos hace falta. Que mañana tú cojas una CTKW y tú veas una serie de componentes, pero tú sepas qué dibujo están haciendo, por qué línea van a ir, qué carretera están siguiendo, los electrones. Bueno, vamos a apuntar lo que es el multímetro. Vamos a ver si aquí se ve bien. Ok. Bueno, lo primero, oh, nos vamos a ir por aquí. Lo primerísimo que vamos a encontrar en un, ¿qué os digo? En un esquema, en cualquier tipo de esquema electrónico, va a hacer estos signos que están por aquí. Si vosotros veis, por ejemplo, este signo que está aquí, un segundito, vamos a ver acá por aquí la tablita. Estos símbolos que están aquí van a ser las nomenclaturas, digamos, son los símbolos con los que, digamos, que el esquema nos va a decir si es un condensador, si es una resistencia. También muchas veces ponen la letra delante del componente, suele poner una C, una R, una L, una U. Bueno, vamos a abrir un esquema. Vamos a ver. Por ejemplo, nosotros por aquí, en primer lugar, tenemos los condensadores. Los condensadores, la referencia en el esquema electrónico es esta. Si nos vamos a... Vamos a ver... Si nos vamos a un esquema, vais a ver que aquí... Vamos a ver... Un segundo que tengo el ratón medio tonto. Vais a ver que aquí donde estoy marcando tiene el mismo dibujo. Este dibujo, me vuelvo a repetir, es un condensador. Nosotros cuando lo encontramos en la placa tenemos la duda de cómo medirlo, cómo medirlo fuera, dentro. Para empezar, eso se mide en ohmios o en continuidad. Pero también hay que entender el contexto en el que lo estamos midiendo. Si por ejemplo esto lo estamos midiendo en una placa base, nosotros estamos midiendo toda la línea. Por lo que quiere decir, por ejemplo, nosotros vamos a buscar algunos que tengan más. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta línea PP-BAT VCC, que por ejemplo tiene estos tres condensadores en paralelo. Si nosotros C2304 lo tuviéramos en corto,
de ya saberlo de antemano, estos tres se pondrían en corto, incluyendo el resto de componentes que vayan a estar en la línea. Por lo que nosotros, ¿cómo tendríamos que medir ese condensador? Nos podemos poner en continuidad y juntar los polos del condensador, pero bien podemos coger y medirla en un contexto. ¿Cómo se mide en un contexto? Pues podríamos pisar, vamos a ver cómo podemos hacerlo, podríamos coger, a ver si nos deja esto, podríamos coger, poner en cualquier masa el negativo, como aquí. Bueno, vamos a hacerlo bien. El negativo nos lo ponemos aquí y podemos dibujar con el positivo en cualquiera de los condensadores o cualquier componente que esté relacionado. En este caso esto sería un pad, ese último, pero ahí mismo podríamos medir con el positivo para saber si la línea está en corto. Ojo, para saber si la línea está en corto. Luego hay herramientas como la SIC o medir en miliohmios, en el que según el valor que nos dé, por ejemplo, vamos a medirlo en flechas. Por ejemplo, esta flecha es más corta, esta flecha es más larga. Si por ejemplo esto pensáramos que es en miliohmios, este por ejemplo fuera 1000 miliohmios, 500 miliohmios, 200 miliohmios. Bueno, pues ya sabemos que este que es 200 miliohmios sería el que tiene el corto, pero esto ya es otro tipo de herramienta. Bueno, básicamente esto es para saber qué hacer cuando nos encontramos un condensador. Un condensador va a ser el componente que más se va a romper. También es un componente que cuando se pone en corto es fácil de detectarlo por temperatura, pero hay que tener mucho cuidado. Porque si un condensador es cerámico, al ser de cerámica mantiene muchísimo la temperatura y casi no se ve. Eso es una cosa que hay que tener mucho en cuenta. Jumper. A un condensador jamás hay que hacerle un jumper. Jamás, jamás, jamás. Porque si no lo que vamos a hacer es un corto. Y aunque esté en serie, tampoco. Bueno, me quiero parar un segundo a explicar qué es un corto. Un corto básicamente es cuando, vamos a ver, cuando por ejemplo se une masa, a ver si lo podemos hacer más para que se vea más claro. Cuando se une masa y una línea, ahí se provoca un corto. ¿Cómo se puede provocar un corto? Bueno, pues solo a través de componentes que estén en paralelo. Esto es un componente que está en paralelo. Esto es un componente que está en paralelo. Esto es un componente que está en paralelo. La bobina está en serie, no se puede poner en corto. Este condensador está en serie, tampoco se puede poner en corto. Entonces, estamos hablando, para que quede claro, los componentes que se pueden poner en corto son los que están en paralelo. Por ejemplo, este IC, ¿se podría poner en corto? Pues nos tenemos que poner a mirar si tiene alguna masa. Sí tiene masa. Bueno, como tiene masa, la masa está por aquí. Como tiene masa, tenemos que por fuerza pensar que puede ponerse en corto. Eso quiere decir, a la hora de hacer un análisis, a la hora de buscar un corto, ¿este puede ser el problema? Por supuesto. ¿Vale? Siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿es imprescindible en placa un condensador? Bueno, aquí esto hay que matizarlo. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si este condensador no lo tenemos aquí? Que lo hemos quitado porque está en corto. Bueno, pues este condensador está hecho para filtrar esta línea. Para filtrarla.
¿Qué quiere decir? Que si por la razón, a ver si podemos dibujar, vamos a ver. Si por la razón que sea, esto es una línea recta, que es digamos la corriente continua, si por aquí no está ese condensador, pues a lo mejor puede haber un pico. Pero el pico sería en la línea, no porque vaya ahí delante de ese condensador. ¿Es imprescindible? No. ¿Deberíamos de ponerlo? Pues sí, pero que si no tienes mucha destreza y se te ha quitado el corto, bueno, pues a ver, yo lo pondría. Pero vuelvo a decir, no es completamente imprescindible. Vamos a seguir. Vamos a ver. Listo. Ahora vamos a pasar a la resistencia. Vamos a ver, la resistencia, tal como vemos aquí, el dibujito es como unos picos de estos que dibujaban en las montañas. Vamos a irnos al esquema. Por ejemplo, aquí tenemos esta resistencia. Esto, aquí no estoy hablando de las medidas porque estoy yendo a una electrónica básica, una electrónica para ayudar. Quiero que sea el vídeo lo más rápido posible, porque si no se os vaya a aburrir. Aquí vemos la resistencia. La resistencia es de 30K, 30.000 miliohmios, 30.000 ohmios, perdón. Eso a nosotros ahora mismo pues nos da igual para medirlo. Bueno, aquí, ¿cómo podríamos medir la resistencia si está correctamente? Bueno, pues podríamos irnos con un multímetro, el negativo por aquí y el positivo por aquí, y nos debe dar un valor que lo pondríamos en ohmio también. Nos debe dar un valor aquí en 30K. 30K, o lo pondría con más decimales, pero lo más seguro que lo pondría en 30K. Ya habría que verlo. ¿Se puede poner una resistencia en corto? No, nunca. Lo que sí puede hacer es perder su tolerancia. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues que aquí, por ejemplo, no que se corte del todo, pero sí que se dañe. Entonces, pues nos daría un valor pues más alto. ¿Qué puede pasar si esta resistencia, por ejemplo, en vez de estar en serie, estuviera en paralelo? Porque pueden estar en paralelo. Bueno, pues lo que puede pasar es que el corto, digamos, haría explotar la resistencia y ya está. No se calentaría el equipo. No debería de calentarse en esa zona, puesto que eso es un componente que lo que hace es cortar, digamos, el paso de la corriente. No quiero que me hagan el chiste como le hicieron a Jonathan Peña. Así que me voy a callar ya. Porque por lo que estoy diciendo, esto es electrónica básica. Esto es a la hora de coger la Wuchinki y la ZQW y con unos apuntes, y vas a saber desarrollarte sobre el problema a la primera. Vamos a ver. Bueno, como hemos dicho, las resistencias se miden en ohm. Aquí que decimos jumper 100 ohm hacia abajo. Vamos a ver. Puedes hacerlo. Esto es una medida cuando no tienes una resistencia. Una resistencia de 100 ohmios hacia abajo. Bueno, pues aquí podríamos entrar en la duda de si, por ejemplo, esa resistencia es un divisor de voltaje. Bueno, una resistencia de 100 ohmios jamás va a estar en división de voltaje. Como no va a estar en división de voltaje, pues lo que podemos hacer es un puente si no tenemos esa resistencia. ¿Es imprescindible? Sí, siempre. La pongas como la pongas. Vamos a verlo. Si, por ejemplo, esta resistencia la perdemos,
perderíamos la comunicación de esta línea, digamos, de aquí a aquí, se cortaría. Entonces ahí pues es imprescindible al 100%. Si nosotros, por ejemplo, esta resistencia la perdemos, pues igual PP 1.8 always, pues no estaría. De Tigris a PMU, pues digamos que lo manda hacia Tigris, no existiría, no habría nada. Entonces, una resistencia siempre imprescindible. Si está en divisor de voltaje, pues también es imprescindible, porque no tendríamos generado la división de voltaje que no hace falta. Así que una resistencia siempre, siempre, siempre es imprescindible. Bueno, aquí vamos a ver las bobinas. Las bobinas, aquí vamos a ver, como vemos, están dibujados, digamos, de esta forma. ¿Vale? Una bobina, vamos a ver cómo se mide. La bobina, para ver que no está interrumpida, se puede mirar en continuidad. ¿En continuidad cómo sería? Vamos a ver. Cuando nosotros miramos una medida, sea del valor que sea, tiene que hacer esto. Todo lo que no sea esto es que tiene un problema interno. Luego, ¿por qué sabemos que va a hacer eso? Bueno, básicamente una bobina por dentro es un hilo rizado. Es una bobina de cable. ¿Qué ocurre? Que si la bobina está mala por dentro, puede medirnos en continuidad, pero puede estar mala. Pero eso es porque los henrios no estarían correctamente puestos. Pero para eso ya necesitaríamos un medidor más efectivo. Con esto no podríamos hacerlo. Sí podríamos hacerlo con el osciloscopio. ¿Se le puede hacer jumper a una bobina? Perfectamente. ¿Pero es recomendable? Pues yo diría que no. Yo diría que a una bobina hacerle un jumper, pues no. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una resistencia. Una resistencia de 100 ohmios básicamente es para si hay un problema de un corto, pues que lo pare. En una bobina no está hecho para eso. Una bobina está hecho para, digamos que subir la corriente mediante otros componentes. Entonces, ¿imprescindible? Pues sí, siempre. Siempre. ¿Por qué? Vamos a verlo. Tenemos por aquí una bobina. Mira, aquí tenemos una bobina. Si esta bobina no está, vamos a ver. Si esta bobina no estuviera, pasaría exactamente lo mismo que con la resistencia. Pasaría exactamente lo mismo con la resistencia. Que Tigris Boot no tendría comunicación entre aquí y aquí. Entonces, ¿es imprescindible? Siempre. ¿Una bobina se puede poner en corto? Jamás. Nunca, nunca, nunca una bobina se va a poner en corto. Si, por ejemplo, nosotros encontramos un corto en este punto de la bobina, va a pitar también en este punto de la bobina. ¿Cómo vamos a saber nosotros que el corto está o en U2300 o en uno de estos condensadores o en esta línea? Porque esto es un nodo aquí que estoy marcando, y esto puede ir el corto en C2330, C2331, C2332. Pues nosotros, si levantamos L2300, vamos a saber que el corto, pues, o se queda aquí, se queda aquí, o se queda por aquí. Ahora bien, surge otra duda. ¿Por qué? Que esto ya es una cosa que voy a decir aparte. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hay un corto y se calienta, no se calienta, digamos, todo? Me explico. Vamos a ver. Nosotros tenemos un corto aquí.
y se calienta, digamos, este componente y está toda la línea en corto. Pero, por ejemplo, la temperatura no traspasa aquí, no llega al circuito. ¿Por qué? Porque la bobina hace de, aunque no ponga mucha resistencia, porque son 60 ohmios, estamos hablando que la corriente siempre pasa donde sea más fácil. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el corto se encuentra por aquí, va a circular hacia aquí, va a circular hacia aquí y ¡pum! Y se va a ir por C2332. Básicamente así es como funcionan los cortos. Eso se llama un poquito la ley de Joule. Ya en otro vídeo hablaré un poquito de ello. Vamos a ver. Los diodos. Vamos a ver por aquí. Los diodos. Vamos a ver. La nomenclatura que vamos a encontrar, el dibujo que le vamos a encontrar es ánodo y cátodo. Los diodos no tienen ni negativo ni positivo. Simplemente o están polarizados invertidamente o no. No sabría explicarme exactamente porque lo dicho, yo no soy electrónico, yo me dedico a reparar teléfonos. Pero para reparar teléfonos no hace falta ser ingeniero, como se llaman algunos. O puede estar invertido correctamente o no, que sería una polarización inversa o indirecta, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que según cómo esté puesto, la corriente, por ejemplo, si está puesto así, puede circular hacia aquí, pero si está puesto al contrario, la corriente llegaría aquí y se pararía aquí. No podría traspasar hacia adelante, se cortaría ahí. O digamos que si esta corriente que está impulsando hacia aquí fuera, por ejemplo, de X valor, vamos a poner 1 amperio a 3 voltios, y este diodo fuera de 1 voltio y 1 amperio, pues lo que haría es romperse. Pero eso solo pasa en los diodos Zener. En los iPhone hay pocos diodos Zener, los hay. Los he visto en zonas de cámara y demás, pero no son muy... Los hay, no voy a decir que no, pero sí. Vamos, no es tan... ¿Cómo decirlo? No es tan común. ¿Jumper a un diodo? Jamás. Jamás de los jamases. Porque lo que estamos haciendo es provocar un problema directamente. Nunca se puede hacer un jumper a un diodo. ¿Cómo se miden los diodos? Bueno, pues los diodos se miden de esta manera. Digamos que en un punto, vamos a verlo por aquí, perdón, aquí podríamos poner positivo y aquí podríamos poner negativo. Para un lado debe de conducir, quiere decir que nos debe de dar un valor tal como nos da esto. Pero para el otro debería de quedarse así. Si por ejemplo nosotros medimos y para los dos lados nos da un valor, lo que tenemos que hacer es levantarlo y medirlo fuera otra vez igual. Claro, nunca puede ser la medida nunca va a ser así. Tiene que ser, por ejemplo, una medida en el diodo del backlight del iPhone 6. La caída resistiva es de 200, 250. Entonces, ya sabe que esto es que está por dentro comunicado. El diodo está roto. Pero bueno, no es el caso. Estamos midiendo solo. Imprescindible. Bueno, pues aquí entramos en según. ¿Por qué según? Porque si es un diodo Zener es un diodo de protección. Que cuando ya se ha roto porque ha protegido un problema. ¿Qué pasa? Si nosotros no volvemos a ponerlo, pues si hay una subida de tensión, pues se volverá a romper, se romperá el equipo. Pero no va a ser imprescindible para que el equipo encienda. Espero que eso haya quedado un poquito claro. De todas maneras, a ver si podemos encontrar aquí un diodo. Vamos a ver.
un diodo. Los diodos tampoco son muy... Vamos a ver. Lo mismo ve, hay por aquí alguno y yo no lo veo. Vamos a ver. No. U15. No. U16. Uf, me acuerdo. No encuentro por aquí ninguno. A ver. Un segundillo, a ver si podemos encontrar alguno. Necesito el del Balai, por ejemplo. A ver, me gustaría que lo vierais más específicamente. Bueno, no. Vamos a ver. No lo encuentro por aquí, es que me está costando un poquito de trabajo. Bueno, a ver si lo podemos ver por aquí. Vamos a ver, disculpad, esto está tardando un poquito más. Bueno, a ver. Por aquí, por ejemplo, tenemos el diodo este. Esto es un diodo. Aquí abajo nos lo pone D1501, D de diodo. Nosotros para medirlo pondríamos, por ejemplo, el positivo aquí y el negativo aquí. Esto nunca, nunca, nunca puede estar unido. Porque si está unido es que no está funcionando. Aquí me refiero. Jamás de los jamás se puede estar unido. Ahora bien, puede darse, por ejemplo, que no nos da ninguna medida hacia ningún lado. Bueno, pues eso puede ser que está cortado. Quiere decir que no tendríamos una impedancia, no tendríamos ningún valor en diodo. Tampoco en ohmio, porque no estaría la línea unida a nada. Porque, por ejemplo, en este caso, vamos a seguirlo por aquí. En este caso, nace del circuito de backlight, diodo, pasa por este condensador, pasa por estos condensadores, pasa por esta resistencia fusible y llega al flash de pantalla, LCM de pantalla. ¿Qué pasaría entonces si esto estuviera cortado? Pues que... Vamos a ver, si esto estuviera cortado, pues que yo no tendría ningún valor en ninguna parte. Solo tendría un valor, digamos, en esta cara. Ya a partir de aquí estaría todo cortado. Entonces, básicamente, así es como funciona un diodo, así es como más o menos podemos verlo. Bueno, vamos a ver. Circuitos integrados. Bueno, los circuitos integrados, este dibujo casi que me lo he inventado, pero bueno, básicamente nosotros, por ejemplo, vamos a ver un esquema por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, esto es un circuito integrado. Me he querido hacer una referencia más o menos a cómo lo íbamos a encontrar. ¿Cómo nosotros podemos medir un circuito integrado si está bueno o malo? Mediante las líneas referenciales. ¿Cuáles son para mí las líneas referenciales? Pues estas. ¿Cómo podemos medirlas? Bueno, pues por ejemplo, en valores en ohmio. ¿Qué quiere decir un valor en ohmio? Si yo estoy midiendo, cuando me refiero a medir, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo me iría, en el caso de F6, pues me iría aquí y me diría
C4503, justo en el polo positivo. ¿Qué quiere decir? Si aquí, en este punto justo, me da un valor en 0 ohmios, pues quiere decir que posiblemente el circuito esté en corto, o no, ya tendríamos que revisar la línea. Pero bueno, básicamente todo se repite porque básicamente todo se mide prácticamente igual. Entonces tampoco quiero ser muy repetido, pero básicamente esto es medir en ohmiaje. Ohmiaje, si nosotros tenemos un valor en ohmio 0, esto es resistencia 0, 0, 0, 0. Lo que quiere decir que al ser resistencia 0, 0, 0, pues no, es un corto. Es un corto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el corto no tiene por qué ser U4500. El corto puede ser cualquier componente. Por ejemplo, esto es, vamos a ver, C4503. Vamos a ver, C4503. Vamos a irnos por aquí, iPhone 6. Vamos a ver por aquí, es que yo no soy mucho de... Vamos a ver. Esto de no usar nunca la Bushinji. C4503. A ver. Mira, sí. C4503. Vale, este por ejemplo, vaya condensador cogido. Si este por ejemplo estuviera en corto, todo lo que coge esa línea estaría en corto. Por ejemplo, estos son, vamos, esto es una, vamos a ver, esto es una resistencia, esto no podría estar en corto. Esto es un condensador, esto sí podría estar en corto. Y esto es una resistencia. Sí. Si por ejemplo esta línea estuviera en corto, pues solo estaría este condensador que está aquí. Porque ninguno de los otros es una... podría estar en corto, no podría. Vamos a seguir. Vamos a ver, tampoco me quiero liar demasiado. Jumper. Bueno, pues Jumper como tal dentro del IC, pues no se puede, es inviable. Si perdemos comunicación de una línea a debajo de un pad del circuito, bueno, pues ahí sí, pero ahí lo que estamos es reconstruyendo el pad, no estamos haciéndole un jumper lo que es al IC, estamos haciendo una reconstrucción que es completamente diferente. Imprescindible, según el IC, ojo, según el IC para que encienda. También, si tú por ejemplo un iPhone 6 tienes en corto el wifi, lo quitas, pues te encenderá, sí, pero sin wifi. Entonces, ¿es imprescindible? Depende de para qué. ¿Vale? Depende de para qué. Luego, los fusibles. Fusible, básicamente, es igual que una bobina. Lo único que el valor siempre va a ser muy bajo y no va a ser para convertir la corriente ni para elevarla, simplemente va a ser para proteger. Por ejemplo, como el que hemos hablado antes, el del backlight, nosotros tenemos aquí, vamos a ver, este por aquí, esto es, aquí si leemos abajo, bueno, si lo ponemos aquí mismo, a ver, FL2024, FL de fusible. Esto está hecho solamente para proteger una subida de tensión. Por ejemplo, si nosotros cogemos y ponemos la pantalla con la batería conectada y por lo que sea chocamos el ánodo con la masa esta, ¡pum!, nos quedamos sin backlight. Y este fusible se rompe. Generalmente lo sustituimos y vuelve a funcionar. Si por ejemplo ponemos un hilo
el hilo lo ponemos muy grueso, tan grueso como para que soporte la corriente efectuada cuando nosotros untamos esto, pues lo que va a pasar es que se va a romper este circuito de aquí. Vamos a ver. Se va a romper este circuito de aquí. Por lo que cuando nosotros pongamos aquí y trabajemos el backlight, vamos a hacerlo correctamente, porque si no luego nos vamos a meter en un problema. O van a llevar el teléfono a otro sitio y nos van a llamar chapucero. Con toda la razón encima. Bueno, ¿cómo se miden los fusibles? Bueno, pues como hemos dicho antes, se miden en continuidad. En continuidad, vamos a ver, puede ser en ohmio, que nos debería dar un valor 0, o así mismo. De cualquiera de las maneras debería de funcionar. Eso está hecho solo para que pase la corriente, no para otra cosa. ¿Ok? Jumper, sin problema, sin obviar lo que he dicho antes. ¿Hay que poner el componente original? Hombre, sería adecuado, porque si no nos podemos meter en un problema en el futuro. Bueno, imprescindible, sí, siempre. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema con el filtro este que hemos dicho, pon, vamos a ver, pon, lo quitamos, pues ¿qué va a pasar? Que la corriente, el componente que va a pasar por aquí, pues no pasa. No pasa porque no llega a la pantalla. ¿Por qué? Porque el filtro pues no está puesto. Un filtro siempre tiene que estar puesto. Si no está puesto, tiene que estar jumpeado. Siempre. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido un poquito. A los que estéis más avanzados os habrá aburrido muchísimo, pero bueno, es que esto está hecho básicamente para el que no sabe absolutamente nada. Y digo que esto no es ni siquiera electrónica, es una manera de interpretar los problemas, es una manera de no tener miedo a la hora de mirar una placa. Os voy a dejar un correo electrónico aquí en la descripción del vídeo para que me podáis mandar vuestras dudas o lo que os haga falta. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Tengo la boca seca. Bueno, gracias por ver el vídeo. Espero que te haya servido un poquito. Sé que mis explicaciones son un poquito... pero es que tampoco me dedico a la conferencia. Entonces yo básicamente intento ayudarte. Todo esto lo he aprendido yo solo. A través de cursos, obviamente. A través de leer, de estudiar. Yo intento ponértelo lo más sencillo posible. Pero bueno, obviamente quedan muchas cosas por pulir. Muchas gracias por ver el vídeo. Por favor, dale a like, comparte y hasta la próxima.